Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:12 en la mañana. Revisemos rápidamente la actualización del escrutinio en la provincia de Pichincha. Aquí en Pichincha realmente es muy poco lo que hay en cuanto a novedades. Apenas el 0,80% de actas con novedad. De 6.836 que han sido procesadas, falta muy poco para terminar el 100%. El total de actas procesadas son 6.903. Se han procesado 6.891. De esas, 6.836 son actas válidas. Como decía, solamente 55 tienen novedad, equivalentes al 0,80%. Da cuenta de una distancia de 2,5 puntos de la prefecta Paola Pavón, que buscaba la reelección, que alcanzó hasta el momento 412.449 votos, versus el segundo de la carrera por la prefectura, Guillermo Churuchumbi, que alcanzó el 25,57%, 377.294 votos. O sea, aquí esto, de acuerdo a lo que estamos viendo, no va a variar. Con el número muy pequeño de actas que tienen novedades, que seguramente presentan inconsistencias y que tendrán que ser revisadas. Analicemos justamente el resultado electoral con la virtual prefecta reelecta de la provincia de Pichincha, Paola Pavón, que está aquí en nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va, prefecta? Bienvenida, buen día. Buenos días, Fabricio, buenos días, Belkis, a la gente que nos mira, que nos escucha. También un abrazo cariñoso. ¿Cómo asume usted el resultado electoral del domingo, prefecta? Lo he dicho estos días, Fabricio, con muchísima humildad, con muchísima responsabilidad. En nuestro caso hay una reelección que significa un reconocimiento a la gestión, y nos compromete esto aún más en seguir profundizando lo que hemos anunciado para el siguiente periodo, seguir cuidando de la vida, de la salud de los pichinchanos y pichinchanas, y obviamente de cara a nuestras competencias, seguir trabajando en los temas de vialidad para la producción, para el turismo, pero con esta lógica, una lógica de entender los problemas de la gente. Creo que ese es el llamado que tenemos los gobiernos locales. Sí quisiera insistir en eso, Fabricio. Creo que frente al abandono en temas sociales del gobierno nacional, los gobiernos locales vamos a jugar un papel clave en ese sentido. Nosotros hablamos en la campaña de ampliar la cobertura de salud. Esa es una de las metas más urgentes e importantes que tenemos en Pichincha. Seguir cuidando de la vida de las mujeres también significa permitirles a quienes no tienen seguridad social acceder a un seguro, que lo vamos a implementar a la brevedad posible. Espero poder compartir el próximo mes cómo será la lógica de esto. Así que yo creo que este triunfo, que además es un triunfo importante de la Revolución Ciudadana, también quiero señalar eso, estamos muy congratulados con las 9 prefecturas que hemos logrado a nivel nacional, la recuperación de varios municipios importantes y sobre todo una votación de las provincias más pobladas en favor de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo se entiende esto precisamente? Porque hemos venido analizando a lo largo de esta semana precisamente el triunfo de la Revolución Ciudadana en la provincia de Guayas, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil. Tuvimos aquí a Marcela Guiñaga, prefecta electa de Guayas, y fue un resultado que llamó la atención de muchos, siendo que la provincia ha sido, y como ya lo conocemos, bastión por décadas del Partido Social Cristiano. Yo creo que hay 3 hitos importantes en este triunfo electoral. El primero, lograr ganar Quito y Pichincha. Esto no se había logrado desde el 2009. Es la primera vez que vamos desde el 2009 a tener fórmula conjunta, así que eso es muy importante. Cuando eran Alianza País. Cuando eran Alianza País, el último triunfo fue Barrera Baroja. Ahora este triunfo, Pavel Muñoz, conjuntamente con nuestra reelección, le da muchas perspectivas de cambio, de trabajo conjunto en Quito y en Pichincha. El triunfo de Guayas, que usted señala, es un triunfo histórico. Después de 30 años de manejo de la provincia y de la ciudad por el Partido Social Cristiano, se opta por la Revolución Ciudadana. Esto ni en el mejor momento de la Revolución Ciudadana. Tener Quito, tener Guayaquil, tener Pichincha y Guayas no se logró en el mejor momento del gobierno de la Revolución Ciudadana. Se lo logra ahora. Por eso decía, muchísima responsabilidad al asumir esto. Y creo que también hay un tercer hito. La reelección tanto de Manabí como Pichincha da cuenta de algo que lo venía diciendo en campaña.
nuestra obligación es cuidar de la vida, de la salud, estar atento a lo que le pasa a la ciudadanía. Y creo que frente al abandono de un gobierno nacional, ante la ausencia de servicios de salud, de atención en las escuelas, en los colegios, desayuno escolar, lo básico que necesitan nuestros niños para estudiar, las condiciones de inseguridad que enfrenta el país han hecho también que se valore la gestión de un gobierno local de la Revolución Ciudadana, y esa va a ser nuestra prioridad, no solamente en Pichincha, lo hemos conversado ya, hemos tenido unas primeras conversaciones entre los prefectos y las prefectas electas de la Revolución Ciudadana. Son 9 en total. Son 9 en total. Se sumó el Cañar. En los últimos datos hubo, parece que un ingreso equivocado. Ya con la revisión y el escrutinio final, también en la prefectura de Cañar, es decir, la prefectura de Cañar y Azuay, que también es otro mensaje importante, porque Cañar y Azuay eran dos provincias que en las últimas elecciones habían estado distantes de la Revolución Ciudadana y ahora nuevamente están bajo la conducción, en este caso de la Revolución Ciudadana. O sea, por ejemplo, en el caso de la SOAI, ustedes fue con Paul Carrasco en alianza que lograron la prefectura en algún momento siendo Alianza País, ¿verdad? En el primer momento, recordará usted que después Paul Carrasco tuvo una postura distante hacia el gobierno de la Revolución Ciudadana, y ahora esto se recupera con Juan Cristóbal Lloret, un gran compañero, un saludo desde acá, y vamos a seguir trabajando. Nuestra prioridad, Fabricio, es la gente, y yo quiero insistir mucho en eso. Nuestra prioridad es cumplirle a la gente. Nuestra prioridad no es ni la disputa ni las diferencias. Nuestra prioridad es trabajar por la gente. Tenemos una urgencia, hay una demanda de la ciudadanía, y eso es lo que haremos en estos años de gobierno local, ¿no? Paola, yo quiero plantear lo que planteaba también el día de ayer a Marcela Aguiñaga en el sentido de este trabajo de alguna manera conjunto con el gobierno nacional. Tenemos de un lado al presidente Guillermo Lasso, quien ha hecho esta convocatoria a un gran acuerdo nacional con los diferentes sectores, pero más allá de aquello hay que tener en cuenta que de aquí en más, luego de que ustedes sean posesionados en mayo, ameritará efectivamente un trabajo de alguna manera coordinada con el gobierno central, porque de eso depende justamente la entrega de recursos para la ejecución correspondiente. ¿Cómo ha venido siendo en el caso de Pichincha esta relación en este último tiempo y cómo se proyecta a partir de mayo de este año? Primero, creo que los resultados electorales tienen que ser leídos por todos los actores, y creo que también las elecciones hacen un llamado de atención al gobierno nacional. Creo que una convocatoria vacía, un diálogo, no resuelve las dificultades que enfrenta el país. Nosotros ya la vivimos, hace más de un año estuvimos en la convocatoria por el tema de la seguridad, de lo cual no se ha avanzado un solo elemento, o la famosa convocatoria que hizo el gobierno nacional al movimiento indígena, en donde hay una queja constante de que ha habido un incumplimiento de los acuerdos tomados para resolver el conflicto de junio del año pasado. Entonces creo que también debe haber una valoración de estos resultados de parte del gobierno nacional, porque no solamente gana la Revolución Ciudadana de cara a la elección de gobiernos locales, sino que también hay un no rotundo a una consulta que, según el gobierno, planteaba la solución en temas de inseguridad, en temas ambientales y en temas de justicia. Pero hay quienes leen, digamos, dentro del análisis, leen el resultado electoral y dicen que este triunfo de la Revolución Ciudadana en algunos enclaves importantes no necesariamente tiene que ver con la Revolución Ciudadana per se, sino con el mal momento de la política, el mal momento de gobierno, y que no corresponde necesariamente a un resurgir de la Revolución Ciudadana. Yo creo que no se pueden ver los elementos por separado, Fabricio. Están unidos. Están absolutamente unidos. ¿Por qué? Porque el hecho de sentir que durante los últimos años este gobierno o el gobierno nacional no ha dado respuesta a los problemas de la gente, inmediatamente lleva a una comparación, que fue lo que sentimos en la calle en esta campaña electoral. Antes estábamos mejor. Esto que suena a un eslogan, a un jingle promocional, es lo que siente la gente. La gente dice, bueno, antes en la familia éramos 6, de los 6 teníamos trabajo los 3, ahora ninguno tiene trabajo. ¿Cuándo estábamos mejor? ¿Ahora o hace algunos años donde teníamos ingreso en la familia? ¿Cuándo estaban mejor
mejor los niños? ¿Cuando recibían desayuno escolar, útiles y uniformes, o ahora que se caen los colegios y las escuelas y no hay inversión de lo público? ¿Cuándo estábamos mejor? Cuando había seguridad. Éramos el tercer país más seguro de América Latina, o ahora que se señala que estamos entre los 4 países más violentos de todo el continente americano, porque ahora además entramos a disputar las cifras con Centroamérica, que sabemos las condiciones duras de violencia e inseguridad que han enfrentado por décadas. Entonces hay una realidad, por lo tanto, Fabricio, no se puede ver desvinculado. La gente hace esta comparación, y esta comparación hace que, a pesar de los años de persecución que ha vivido la Revolución Ciudadana, esté en el corazón de la gente. Por eso un triunfo tan categórico. Son 9 provincias que hemos recuperado. La elección anterior tuvimos 2 provincias, Pichincha y Manabí. Manabí no fue una sorpresa porque y esta elección también demuestra que continúa siendo un bastión de la Revolución Ciudadana. Pichincha en la elección anterior fue una sorpresa, nadie se esperaba que podamos ganar, y también que hoy recuperemos 7 provincias más. Entonces hay un triunfo de la Revolución Ciudadana, pero sobre todo algo, para no dejarlo en clave únicamente electoral. Yo creo que hay una esperanza de la gente que la Revolución Ciudadana, frente al abandono del Estado, pueda volver a su lógica de servicio. Y su lógica de servicio es: sí, nos interesa la gente, nos interesa cómo vive la gente, nos interesa desde las competencias locales, desde la obra pública, desde las vías, desde lo productivo, pensar en la ciudadanía. Y por eso el reto que tenemos como Revolución Ciudadana es enorme. Y ese también lo hemos discutido estos días. Hay que administrar responsablemente este triunfo. Pero también tienen un reto adicional. Dentro de lo que usted acaba de decir, hay que administrar este triunfo con inteligencia, sin duda. Y responsabilidad, Fabricio. Y dentro de esa inteligencia y responsabilidad hay un tema. Admitir los errores que sí se cometieron. Y que no siempre ustedes los admiten, prefecta, con todo respeto, no siempre ustedes son autocríticos y no reconocen que se cometieron errores. Fabricio, cuando uno hace gestión, sin duda puede cometer errores. Y yo creo que esa es la diferencia. Sí, se cometen errores y hay que reconocerlos. ¿Y ustedes han aprendido de esos errores, prefecta? Muchísimo, pero muchísimo. ¿Qué se ha corregido? Y yo le digo, mire, por ejemplo, lo que hemos hecho, tener una gestión cercana. Lo que ha pasado en Pichincha en esta elección es impresionante. Es Quito, es una de las provincias en donde más dificultad ha tenido la Revolución Ciudadana, y hay una reelección. Y créame que estos 3 años y medio de gestión hemos procurado estar muy cerca de la gente, que fue lo que se cuestionó en los últimos años de la Revolución Ciudadana. Creo que hay que entender que siempre podemos ser mejores, eso debe ser la lógica, y lo que hemos repetido durante estos años. A nosotros nos interesa ser una versión mejorada de la Revolución Ciudadana, porque han sido años duros y difíciles. No ha sido fácil para nosotros enfrentar tanta persecución. Hemos sido proscritos políticamente en este país y nos hemos mantenido haciendo un gran esfuerzo. Ya no tenemos Alianza País, no tenemos la misma casilla electoral, hemos tenido que migrar en cada elección de organización política a organización política, y sin embargo la identidad de la Revolución Ciudadana está firme y está latente. Entonces, reconociendo esos errores, creo que también es importante que el resto de actores, incluso que están en la política, por condiciones propias del país, también valore que la mejor carta de presentación para una organización política son las obras. A nosotros lo que nos mantiene vivo, Fabricio, son los aciertos que hemos hecho cuando fuimos gobierno, y esos aciertos básicamente es hacer obras y estar con la gente. Las obras sí, pero también la transparencia. Usted tiene que reconocer que durante los 10 años de la Revolución Ciudadana, a ver, y esto a veces a mí me critican por esto, yo no creo que en la vida todo es blanco y todo es negro. Yo sí creo que la vida tiene matices. Yo en lo personal sí he destacado logros, cosas que se hicieron bien, pero también he mencionado cosas que se hicieron mal y a alguna gente no le gusta. Y ustedes sistemáticamente, por ejemplo, no han querido reconocer que se han dado casos de corrupción durante los 10 años de la Revolución Ciudadana. Y Fabricio, también rechazamos categóricamente que en este momento Rafael Correa, sin una sola prueba, por supuesto $6,000, no está en este país. Y eso se llama judicialización de la política, y eso significa sistemáticamente haber construido el relato de la corrupción, cuando eso no responde a la realidad de quien condujo a la Revolución Ciudadana. ¿Y qué pasa con o lo que otros casos, o lo que le pasó a Jorge Glass, que estuvo 5 años injustamente detenido. ¿Qué pasa con otros casos, sin que se haya descubierto la famosa ruta del dinero? Los famosos atracos que supuestamente se le ocasionó al Estado ecuatoriano
gobierno no se probaron. Pero sí se descubrió la ruta del dinero sobre Carlos Pareja Llanuselli, que fue ministro de la Revolución Ciudadana, sobre Alexei Mosquera, que fue ministro de la Revolución Ciudadana. Y le recuerdo que los dos casos fueron procesados por mencionar dos ejemplos. Los dos casos que usted menciona, los dos casos fueron procesados por nuestro gobierno. Yo le quiero comentar que en el caso de Mosquera y en el caso de Pareja fue el gobierno de la Revolución Ciudadana quien inició la investigación. No fue posterior a nuestra salida, fue nuestro gobierno. Y eso significa que sí, que cuando existen errores y cuando se detectan dificultades, seremos los primeros en condenarlo y hacerlo. Entonces creo que también es importante que los actores políticos puedan hacer la lectura de estos resultados, porque yo creo que en este momento lo más importante es servirle a la gente con obras. Un colega suyo me preguntaba estos días qué les preocupa más, el gobierno nacional y su relación con ellos. Créame que en este momento, y Belkis, que hacía una pregunta similar, decirle que en este momento nuestra prioridad es la gente. Hay que atenderle a la gente, hay que darle una mano, hay que estar con la gente. Esa es la lección de este mes de campaña, y nuestra prioridad en este momento no es hacer una oposición irracional como también se ha querido levantar estos días. ¿Qué va a pasar ahora? Porque parecería que la responsabilidad siempre está en el correísmo. La responsabilidad de cómo le va al gobierno es del correísmo. Lo mal que le va al Estado es del correísmo. Y ahora, frente a un triunfo, también es del correísmo. Nuestra prioridad es la gente. Pero, sin embargo, y me queda claro esa posición, sin embargo, yo sí quisiera un criterio suyo respecto de lo que está pasando ahora mismo en el país. Hay denuncias de fraude electoral, sobre todo de quienes promovieron el no del referéndum. Y la derrota del gobierno en este sentido ha provocado que reviva el fantasma de la muerte cruzada con una consecuente elección anticipada. ¿Qué lectura tiene usted respecto del momento político que ahora mismo vive el país? Mire, creo que debemos ser demócratas a tiempo completo, y nosotros hemos demostrado que nuestra vocación como organización política es la democracia. Quiero recordar algunos episodios para poder sustentar esto que señalo. El momento en que perdimos la elección con Andrés Arauz, fuimos los primeros en reconocer. Nosotros teníamos control electoral y a las 5:30 de la tarde sabíamos que habíamos perdido la elección. Entonces mucha gente decía, caminemos al CNE, que no había que recontar actas, no había que hacer nada, había que reconocer. Para ustedes no hubo duda de la transparencia de ese proceso electoral. Nunca hubo duda de la transparencia. Para ustedes Lazo ganó bien. Y nosotros hicimos el reconocimiento con nuestro vocero, Andrés Arauz, a las 6:30 de la tarde, felicitamos al presidente Lazo. Y ahora que las elecciones se han dado nuevamente, nosotros señalamos y también nos congratulamos que el proceso haya sido democrático, a pesar de los hechos lamentables que vivió el país el día anterior, que tienen que ver con la violencia, y nos ha dolido profundamente la pérdida de varios compañeros, y esto no puede asumirse como normal. Ya nos hemos olvidado, parecería que se mató candidatos. Esto no había pasado nunca en el país. Pero de cara al proceso electoral reconocemos los resultados. No es que cuando nos conviene decimos sí, el proceso electoral estuvo bien, o cuando no, los resultados del pueblo no son hacia nuestro proyecto político, decimos algo malo está pasando. Reconocemos el rol que juega el Consejo Nacional Electoral, que siempre puede ser mejor, que los datos nos gustaría que sean, que lleguen de forma más rápida, se procesen, que el sistema funcione de mejor manera. Eso siempre va a ser sujeto de crítica para mejorar, pero poner en cuestionamiento el proceso bajo ninguna circunstancia. Y la otra cosa que usted señala, es un duro revés para el gobierno nacional. La consulta popular, que además fue una consulta popular tramposa, que fue una consulta popular que buscaba, bajo el pretexto de la inseguridad, buscar una adhesión al gobierno, ha tenido un no rotundo. Ayer escuchaba a un colega suyo que decía, ¿cómo es posible que no haya ganado la primera pregunta? O sea, si ya no gana la primera pregunta, es que la ciudadanía no cree en el gobierno nacional. A mí me parece que ahora, y eso puse hace 2 días en Twitter, me parece que ahora la joya de la corona del referéndum era el Consejo de Participación Ciudadana. De pronto se convirtió en la primera pregunta, porque además es la que menos diferencia tiene el no respecto del sí. 3 puntos, que son algo así, ayer estoy haciendo el cálculo, más de 200,000 votos, 210,000 votos. Y hay una expectativa por la revisión de actas, pero de pronto la pregunta 1 se transformó en la joya de la corona, prefecto.
Sí, porque era el enganche para el resto de preguntas. Y la primera pregunta, al tener una respuesta que ha sorprendido, es porque se le está diciendo no al gobierno. Le está diciendo a la gente, no creemos. Creemos que lo que usted nos está planteando no es una salida para la inseguridad. Creemos que lo que usted nos ha planteado en esta consulta no resuelve el problema del desempleo. Creemos que lo que nos ha planteado en la consulta no va a resolver las principales angustias del pueblo ecuatoriano. Y creo que sin duda esto, bajo la lógica democrática, vuelve a cuestionar los cimientos del gobierno nacional. Lo que quiero insistir, Belkis, es lo que usted ha dicho. Cualquier salida que desde las distintas fuerzas políticas se plantee, en el caso de la Revolución Ciudadana, será en el marco de la democracia. Nosotros no creemos en la inestabilidad, creemos que la desestabilización del país no le ayuda a nadie, no le ayuda al ciudadano común y corriente, no resuelve los problemas de la gente. Por eso, desde nuestra primera postura, con las dificultades que ha enfrentado el presidente Lasso, ha sido con la Carta Constitucional, porque precisamente la Carta Constitucional ayuda a resolver problemas como el que está viviendo en este momento el país. Perfecto. Lo último, ¿cómo le suena que ahora el asambleísta Fernando Villavicencio dice que Enrique Pita es correísta? ¿Cómo le suena eso? Es que me he reído mucho, Fabricio. La verdad. ¿Usted sí le conoce a Enrique Pita? La verdad. ¿Te ha hablado alguna vez con Enrique Pita? No he hablado, nos hemos saludado. ¿Les ha visitado en la 6 de diciembre? Nunca. Ha sido muy cordial cuando el CNE me ha invitado a actos formales. Nunca he cruzado palabra, pero yo creo que también esto demuestra lo descolocados que están. Están realmente descolocados, y también tiene que ser un llamado de atención, porque frente a un resultado electoral como han tenido, lo que les recomendaríamos es que hagan una pausa, que dejen de buscar responsables donde no hay y que puedan hacer las correcciones dentro del gobierno. Creo que esto es fundamental. Necesitan corregir la política social, necesitan corregir la política económica, necesitan corregir la conducción política. Posiblemente ahí me atrevo a hacerlo con más fuerza, porque fui parte del el equipo político del gobierno del presidente Correa. Hagan un pare. Lo que están haciendo de forma acelerada, lo que hace es profundizar más los errores de este gobierno, que le hacen un daño enorme al pueblo. Por eso, nuestro compromiso con la gente y asumir con responsabilidad este triunfo a lo largo y ancho del país. Perfecto, muchas gracias por el tiempo. Gracias a Paola Pavón, prefecta reelecta de la provincia de Pichincha, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.